Alabado sea Dios. Al Evangelio de Lucas doy inicio esta linda tarde. Para algunos será quizás nuevo escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Para otros son nuevos aún en el camino del Señor. Otros llevamos más tiempo, mas sin embargo necesitamos estar con los oídos bien alertas. Alabado sea el Señor. Dije Lucas capítulo 21. Bendito sea el Señor. Poderoso es Dios. Gloria al Señor. Lucas capítulo 21, y cuando lo tenga me contesta con un amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él les contestó. Él entonces dijo: mirad que no seáis ¿qué? Engañados. ¿Por qué razón? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Me escuchó? Oramos y le decimos al Señor: háblanos esta linda hora. Háblanos, Dios, trae tu palabra, enséñanos, edifícanos, Dios. Señor, que nuestra vida tenga un fundamento sólido de tu verdad. Padre, háblanos, Dios, por favor. Bendice a tu pueblo, Dios soberano, a través de tu linda palabra, oh Dios, mi Señor de gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Puede ahora tomar su asiento. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Cómodo, pero no muy cómodo. Que pueda siempre su oído estar presto a lo que Dios nos va a hablar en su palabra. Escuche bien. El tema que en esta hora comparto: preparándonos en los últimos tiempos. Cuando hablo o digo, menciono la palabra preparándonos, porque decimos ya tenemos que estar preparados. Decimos o digo preparándonos es porque muchos apenas o recién están llegando al Señor. Recién están teniendo también esa linda oportunidad de afianzar su vida en las manos de Dios. Gloria al Señor. Y mientras el Señor aún no regresa por su iglesia, tenemos que seguir preparándonos. Más y más, bendito sea el Señor. ¿Alguien me entiende? Vea este relato, el cual no voy a abundar tanto, sumergirme tanto en esta tarde. Gloria al Señor, bendito sea Dios, pero doy la introducción a lo que nosotros vamos a comenzar a escudriñar y a entender. Gloria al Señor, y a preparar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro oído. Bendito sea el Señor. Cuando Jesús comenzó, escuche, a hablarle a los discípulos de los tiempos que se avecinaban. Bendito el Señor. Los tiempos que venían. La sociedad nuestra y el mundo nuestro está como
¿qué irá a pasar mañana? Y la gente platica y dice, si esto ha acontecido y ahora qué va a pasar mañana. Y la gente conversa y dice, mira cuántas cosas están sucediendo. Y nuestra sociedad a muchos los está tomando por sorpresa. Amén. Otros, gloria al Señor, se asustan. Bendito sea Dios. Gente muchas veces aún en las iglesias entran en pánico, entran en temor, entran, gloria al Señor, en inseguridad. Pero ¿cuál debe de ser la postura de toda persona que conoce la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Jesús habló acerca de los últimos tiempos, o los tiempos que se avecinaban, lo cual sería algo terrible. Escuche bien. Lo que venía desde el tiempo de Cristo, comenzó a hablarle a los discípulos. Hablaba de cosas terribles que llegarían a esta tierra, sacudirían esta tierra, sacudirían los cimientos de todo ser humano. Alabado sea el Señor. Y Jesús comienza a prepararlos. Lo hace o les advierte de tantas cosas, preparándolos. ¿Está conmigo? Preparándolos. La Biblia nos enseña una porción de las Escrituras que nos dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande o sea viejo no se aparte de él. Instrúyelo desde que está pequeño. En otras palabras, gloria al Señor, prepáralo para el futuro. Prepáralo para cuando él crezca. Ayúdalo a desarrollarse. Gloria al Señor. Enséñalo de todas aquellas cosas buenas. Bendito sea Dios. Instrúyelo para cuando él crezca. Él va a necesitar. Él se va a acordar de tu consejo, de tu instrucción cuando él crezca. Y cuando él tenga, gloria al Señor, oiga esto, que enfrentar lo que venga en su vida de adulto, él podrá decir: así me decía mamá, así me instruyó mamá, así me instruyó papá, gloria al Señor, y ahora sé cómo enfrentar lo que viene. De la misma manera, Dios nos prepara. Gloria al Señor. Los discípulos tenían que ser discípulos que perseveraran en medio de las pruebas. ¿Está conmigo? Los seguidores del Señor tenían que ser personas que tuvieran la capacidad de perseverar aún en la dificultad. Nosotros, o aún la iglesia, a veces se sorprende por qué tal familia ya no persevera. ¿Por qué tantos creyentes pasa el tiempo y se apartan? Gloria al Señor. ¿Por qué? Muchas personas, cuando llegan los momentos de dificultad a su vida, muchas veces tienden a perder fuerza y a no perseverar. Pero Dios nos prepara con anticipación. La Biblia dice que los cobardes no van a poder entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, los creyentes, los hijos de Dios, toda persona que confía en Dios tendrá que entender y aprender, gloria al Señor, que a Dios se le sirve en todos los tiempos. Pero tenemos una sociedad donde se aparta hasta por lo más mínimo. Un dolor de cabeza le da y dice: ¿por qué permitiste eso, Dios? Y la gente
pierde fuerza y se desanima por muchas cosas y piensan que la palabra de Dios no se va a cumplir. Esta palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Alabado sea el Señor. Muchos, por las dificultades o porque sienten que algo es demasiado fuerte y difícil, que no lo soportan, desisten del camino del Señor. Y la Biblia dice que cobardes no van a entrar. Hay gente que no quiere sufrir. Es que me hacen burla en la escuela, es que me hacen burla mis amigos, es que mi familia me hace burla. Gloria al Señor. Yo quiero esta tarde que usted entienda algo. Al Señor se le sirve en todo tiempo. Él quería que los discípulos fueran personas que perseveraran en medio de las pruebas. La gente dice que se me murió un familiar que tanto lo amaba y por eso ya no quiero nada. Tú no le sirves a Dios por las bendiciones que te da, o porque tienes salud, o porque toda tu gente, tu familia está contigo. Tú y yo le servimos a Dios por lo que Él es para comenzar, y porque es el único que nos puede dar salvación a través de su Hijo. Le servimos a Dios porque somos creación de Dios. Le servimos a Dios porque Él es el que nos ha dado la vida. Le servimos a Dios porque Él es el que nos da la fuerza todos los días para levantarnos otra vez. Le servimos a Dios, gloria al Señor, porque si Él quisiera quitarnos, oiga esto, quitarnos la vida, o que ya no podamos respirar, no somos nada, mis hermanos. Le servimos a Dios porque entregó a su Hijo, gloria al Señor, por amor a nosotros. Porque la Biblia dice que Él nos amó primero a nosotros, bendito sea el Señor, siendo malos, y aún así Dios nos ama. El Señor quería que sus discípulos perseveraran en medio de las pruebas y sufrimiento por causa de servirle al Señor. Aunque llegara el sufrimiento, teníamos que seguir sirviéndole. La Biblia dice, en los pasajes que hemos leído ahora en la Santa Cena, gloria al Señor, habla que fue desfigurado el Maestro Jesús por amor a nosotros, bendito sea el Señor. La Biblia dice que hemos sido llamados no solamente a participar, no solamente, gloria al Señor, a recibir a Jesús, no solamente a ser hijos de Dios, sino ser partícipe de los dolores que Jesús pasó. Nosotros tenemos que estar dispuestos. Escuché a alguien decir un día de estos, cierta persona dijo: así como esto se logra haber un hombre, un líder, un hombre de Dios. Dijo, así como se logra ver esto y nuestros ojos alcanzan a visualizar cómo el mundo está. Dijo, no es extrañarse que llegara una persecución física contra la iglesia. Nosotros no somos exentos de tal cosa. Nosotros no somos mejor que la iglesia primitiva. Los creyentes, los hijos de Dios siempre han sufrido. Cristo sufrió terriblemente por dar salvación, por traer, oiga esto, las buenas nuevas de salvación a los hombres. Sufrió. Y sufrió a la cruz, sufrió el madero, sufrió el desprecio, sufrió, gloria al Señor, los clavos, sufrió terriblemente. Supo que era sufrir por traer un glorioso evangelio, por enseñarnos
el reino de los cielos, por darle una oportunidad de salvación a todo ser humano. También venía una destrucción nacional. Escuche bien, porque yo quiero que usted entienda y no se vaya a perder tantas enseñanzas. Escuche bien. Porque no sé de dónde, pero nos aparece una mentalidad de un montón de cosas, que tal cosa no me puede tocar, que tal situación, eso no puede tocar a los creyentes. Jesús habló de una destrucción, oiga esto, en el tiempo de los discípulos. Gloria al Señor. Jesús preparó la mente y el corazón de estas personas, de los seguidores de Él, de sus discípulos en su tiempo, porque lo que venía había que soportarlo y solo se podía soportar confiando en Dios. De otra manera se corría la gente. El punto es este: pastor, siento como que me está presentando algo que no es tan fácil. Es que la vida cristiana no es fácil. Pero le digo algo: quedarse afuera, fuera del perdón del Señor, es el fracaso total del ser humano. Así es que, porque hay gente que dice: no, yo no le sirvo a Dios, o yo no acepto a Cristo porque el evangelio no es fácil, porque lo de Dios es serio. Es que es serio lo de Dios, no es un juego. Pero el hombre está jugando con su alma y le está vendiendo su alma al mismo diablo. Gloria al Señor. Y Dios está interesado en salvarnos y perdonarnos a través de su Hijo. Bendito el Señor. Venía una destrucción nacional, escuche, del país de Israel. Venía una destrucción de aquel templo, y no solamente el templo iba a ser destruido, sino la misma nación iba a ser hecha a pedazos. Y ahí estaban los creyentes en medio de esa nación. Ahí estaban los redimidos de ese tiempo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Una destrucción nacional que iba a devastar la nación completa. Gloria al Señor. Jesús también estaba preparando a los futuros seguidores suyos, puesto que ellos también soportarían toda clase de pruebas. El Señor siempre prepara a sus seguidores. Alguien dice amén. Y los prepara antes que vengan los tiempos de dificultad. Nunca a usted le va a llegar un problema y usted diga: yo no estaba preparado. ¿Sabe por qué los creyentes no estamos preparados para soportar las adversidades? Porque no nos queremos someter lo suficiente a Dios. Aquí está. Aquí está. Para todo Dios nos prepara. Para todo. Para la partida de un ser querido, Dios ya nos ha hablado cuál tiene que ser nuestra reacción. ¿Está alguien aquí esta tarde? Pablo le dijo a los filipenses: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No quiero que ustedes se entristezcan como se entristecen los que no tienen al Señor. Wow. No sé si me está entendiendo. Qué necesario, porque la gente aún a veces ya en el Señor y ya algo pasa. Desde el día que mi mamá murió, morí yo también, dice la gente. Aún creyentes hablan así. Desde el día en que papá, mi hermano, mi hijo murió, mi papá murió, desde ese día también yo sufrí, me llevaron un pedazo mío.
¿Dónde quedó Dios? Está conmigo. ¿Dónde quedó Dios? ¿Cómo se habrá sentido María cuando Jesús muere en la cruz? Y eso sí fue triste mirar el proceso del sacrificio del Señor. Una madre mirando eso, vivirlo en carne propia. Si usted estudia todo el recorrido desde que lo capturan, sin echar en cuenta antes todas las cosas que le decían y los rechazos que sufrió antes de ese proceso, de ese momento, Jesús quería que sus discípulos estuvieran preparados. Ellos también, los futuros creyentes, a que ahora estamos nosotros, hoy estamos en el Señor. Tendremos que soportar toda clase de pruebas. Dije, tendremos que soportar. Yo no sé si me entiende. Tenemos que soportar toda clase de prueba. Y para soportar hay que estar bien afianzado. No sé si me entiende. Hay que estar bien seguro. Escúcheme, voy a adelantar un poquito lo que ya hemos leído. Gloria al Señor, en el verso 5, perdón, donde dice que había gente. Gloria al Señor, regrésame por favor a esa cita bíblica. Gloria al Señor, escuche bien. Dice que los discípulos, habían seguidores de Cristo que comenzaron a platicar acerca, gloria al Señor, mírelo, dice, y unos que hablaban de que el templo estaba como adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Admiraban la construcción de aquel templo. ¿Alguien está aquí? Cuando los discípulos miraban a aquella construcción de aquel templo y aquel edificio magnífico, les llamó la atención y decían: wow, era la gloria de Israel. ¿Sabía eso? Llegó a ser la gloria de Israel. Aquel templo, dice que las columnas, una sola columna, vengan 4 personas, 4 varones, por favor, vengan aquí, 4 varones, se agarran de las manos, pero lo más esparcido posible, de las manos, y hagan un círculo, 4, uno más. Ya no hay más varones aquí que se hicieron una rueda, un círculo, ok, pero esparcidos. Así eran las columnas del templo, de gruesas. Jesús dijo, era piedra sobre piedra, y dice que había sido hecho, según la historia, de mármol, con un enchapado de oro. En aquellos tiempos era un edificio que dice que tenía capacidad para miles de personas. 5,000 entraban, pero fácil a aquel lugar, según se cree. Mucho más entraban, dice. Grande, un lugar muy grande. Las columnas eran así, y eran columnas, no eran bajitas, eran torres, sosteniendo aquel gran edificio magnífico y los ojos de los discípulos se quedaron. Dije que tenía una fachada, gloria al Señor, con un, o sea, ¿qué les dije? Y oro, gloria al Señor, un enchapado de oro, bendito sea Dios. Hoy nosotros en nuestro tiempo vemos edificios que nos quedamos, qué maravillas. Esa era una de las maravillas en ese tiempo, el templo de Salomón. Y ellos dicen, wow, les impactó, los tenía, sus ojos estaban, y dice que el lugar supuestamente donde ellos estaban era la mejor vista que tenía, y lograban a ver las grandes columnas y el gran edificio que impactaba. Dice que estaba sobre un monte, bendito sea el Señor, y llamaba la atención aquella gran construcción. Verso 6. A estos que estaban impresionados por tal construcción,
¿Alguien de ustedes alguna vez pensó que las torres famosas gemelas donde todos querían ir a ver, alguna vez pensó usted que eso iba a acabar en ceniza? Tremendas construcciones que ahora nos impactan a nosotros. Gloria al Señor. Dice que cuando estas cosas, Jesús les dijo, en cuanto a estas cosas que veis, que les atraen vuestros ojos, que les impactan, que visualizan vuestros ojos, estas cosas de las cuales, esta maravilla que ustedes ven con sus ojos, que el hombre ha construido, les dijo Jesús, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. El hombre confía en lo que tiene, el hombre confía en lo que ve, el hombre piensa que las cosas de esta tierra serán eternas y que nunca podrán ser destruidas. No se confíe, no le impresione lo que sus ojos ven. Ya, hijos, no han cansado ustedes. Ejercicio. Piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús habló de una plena destrucción. Bendito sea el Señor. Cuando eso sucediera, el Señor no quería que los discípulos fueran a perder fuerza. ¿Cómo se sintió el país? Si usted se acuerda ese día los que estábamos, ¿cómo sintió usted? La gente sintió que se le estremeció todo por dentro. Una gran potencia había sido tocada, destruida. No lo podemos creer. Se afligió el hombre, temblaron los cimientos, tanto de la tierra como los del corazón del ser humano. Y el Señor quería que los discípulos se aferraran a Él. Bendito sea el Señor. Lo miraran a Él. No se sorprendan, que no les impacte lo que ustedes ven o que lo que el hombre puede hacer. ¿Se recuerdan en el Antiguo Testamento, en el principio, cuando los hombres comenzaron a hacer una gran torre? La torre de Babel, y la meta de ellos era llegar al cielo. Que yo me pongo a pensar, si el Señor no, si Dios no los hubiera detenido, llegar al cielo. La gente dice, hubieran llegado. El hombre sin Dios no llega ya. Una cosa es que se inventaron el avión y fueron a la luna en una cosa, pero el edificio que les fuera así de grande, levantarlo hasta allá. Pero la meta de ellos era esa. ¿Para qué? Para impresionar. Eso muestra poder. Eso es lo que el hombre intenta hacer. Bendito sea Dios. Impresionar, y la gente se queda, wow. Tenemos que ir a ver. Tenemos que ir a conocer. Y la gente, oiga, pasó lo que pasó, y la gente decían, los centroamericanos que nunca habíamos ido, ay, me quedé con el deseo de ir a ver las torres. Imagínese que se hubiera hallado usted ese día ahí visitando la torre. Escuche bien. Gloria al Señor, porque las cosas de esta tierra impactan a los seres humanos, y aún los creyentes se dejan impactar por las cosas de esta vida. Bendito sea el Señor. Y cuando algo viene, una destrucción, la gente se pone, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? La maldad tendrá su pago. La desobediencia trae su pago. En el mundo que vivimos, gloria al Señor, es un mundo diabólico. Bendito sea Dios.
Pero el Señor quería que sus seguidores, escuche bien, perseveraran en el medio del dolor, de la dificultad. Bendito sea el Señor. ¿Por qué razón los preparaba con tiempo? Bendito sea el Señor. Toda clase de prueba iba a venir. ¿Cuántos de nosotros he escuchado a personas decir: ¿sabes qué, Señor? Si así está de duro y de difícil mi vida, mejor llévame ya. Creyentes, ya no quiero, ya no aguanto. ¿Qué si el Señor se hubiera rendido? ¿Qué si los apóstoles se hubiesen rendido antes de su tiempo? ¿Qué hubiera pasado? Que si los grandes hombres del ayer, que arriesgaron toda su vida por la causa del Señor, se hubieran rendido al principio de las pruebas, ¿qué hubiera pasado? ¿Sabe que el apóstol Pablo el camino del Señor lo tomó en serio? Entendió, gloria al Señor. Y Jesús mismo le dijo a Ananías: voy a orar por él porque le voy a mostrar a este hombre qué es sufrir por mi causa, le dijo. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes son los únicos que lo arrebatan. Si usted no quiere, gloria al Señor, momentos de dificultad en su vida, déjeme decirle algo: son personas propensas a no avanzar. Si usted piensa que la vida del creyente, el correr del creyente, el peregrinar del creyente va a ser súper fácil, no sé qué clase de evangelio hemos escuchado. Mas sin embargo, el Señor deseaba que sus discípulos perseveraran y soportaran toda clase de pruebas. El Señor siempre prepara a sus seguidores antes que vengan los tiempos de dificultad, pues existe. ¿Por qué razón lo hace? Porque existe el riesgo de que por el sufrimiento la fe de muchos se debilite, el desánimo, alabado sea el Señor, el desaliento y la incertidumbre también de muchos de esperar el retorno de Cristo. Gloria al Señor. Parece que a veces los cansa y el Señor tenía que prepararlos. Los discípulos creyeron que la segunda venida del Señor iba a ser pronto. Los discípulos creyeron que cuando sucediera la destrucción, gloria al Señor, del templo, inmediatamente también la segunda venida de Cristo estaba ahí. Y muchos, gloria al Señor, en todos los tiempos han pensado: ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y muchos, cuando ven que no llega, como que se cansan, como que dicen: ¿y cuándo? Gloria al Señor. Hoy le voy a mostrar varias cosas esta tarde, y quiero que les pongan mucha, pero mucha atención. Existía aquel riesgo de que alguno perdiera fuerzas. Alabado sea el Señor. La incertidumbre de esperar. ¿Qué dice el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro en su verso 4? Por favor, ayúdame, hija, ahí. Escuche bien. Segunda de Pedro 3:4. Gloria al Señor. Vemos nosotros en toda esta porción de las Escrituras que Jesús comenzó a, gloria al Señor, a enumerar desde aquellos tiempos o desde aquellos días eventos que tendrían lugar en la tierra. Escuche bien. Jesús comenzó desde aquel tiempo a enumerar, a dar una lista. Gloria al Señor.
de eventos que tendrían lugar en la tierra. Mire lo que dice acá Pedro, que iba a haber gente que iba a decir que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Llévame a la traducción, a la nueva traducción también. Mire lo que dice Reina Valera. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que dice que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La nueva traducción dice: ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver desde tiempos antes de nosotros o de nuestros antepasados? El mundo sigue, ¿qué dice? Igual que al principio de la creación. No cambia esto. ¿Está alguien conmigo a esta hora? ¿Dónde está su promesa de que iba a regresar el Mesías? Hay gente que se pregunta. Oh, mis hermanos, es que Dios conoce la mente del ser humano. Sabe que esperar no nos agrada. Sabe que esperar nos abate, nos incomoda estar esperando. Espere a alguien, y si usted es de los que le encanta estar, pero a la mera hora, la gente dice hora americana, dice. Parece que conocen a la gente, a la raza hispana. Hora americana. O nos preguntan hora americana o... Pero si usted es de aquellos que le encanta estar a la hora, llegue a la mera hora. Y el otro, que ahí voy a llegar. Escuche bien, la gente que está en espera. ¿Y a qué hora va a venir? Me dijo que iba a venir a tal hora, no llega. Y esa persona se sienta impaciente. ¿Y a dónde está? Es que esta gente no es de palabra. Y comenzamos a renegar de todo, nos sucede. Así hay mucha gente y creyentes renegando aún en nuestros tiempos. Porque hay situaciones que van a necesitar espera. No sé si me entiende. Cuando se está en la prueba, hay que esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, ¿quién lo sabe? ¿Y cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Y cuándo me vas a llevar? Y Señor, y los creyentes lloran. Mira cómo está todo esto, Dios. ¿Qué más tenemos que ver, Dios, por favor? ¿Qué más tengo que soportar, Dios? No es suficiente ya lo que he soportado y las dificultades que he tenido en la vida. He sido una persona sufrida, Dios. Jesús no sufrió, ¿verdad? ¿Qué pasó? Gloria al Señor. Cuando las cosas no se dan en el tiempo que queremos, Jesús comienza a enumerar, gloria al Señor, a los que estaban admirados por aquel edificio. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Están admirados de lo que están viendo. Los tiempos de la iglesia primitiva no fueron fáciles y los creyentes lo sabemos. Lea el libro de los Hechos y se da cuenta que los días de la iglesia primitiva no fueron fáciles. ¿Sabe dónde meditamos más? No tanto en el sufrimiento de ellos, sino en la unción que les daba el Señor. Porque la unción, el poder, eso nos gusta. Pero el sufrimiento no queremos saber nada de él. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios.
El Señor, escuche bien, aunque los días de la iglesia primitiva no fueron fáciles, pero el Señor los preparó a todos los creyentes de la iglesia primitiva. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está conmigo. Está conmigo. Jesús les dijo: van a ser perseguidos, pero van a recibir poder. ¿Cómo es que soporto la persecución, Ana? Porque tengo la unción, el poder de Dios. Por eso es que la iglesia puede estar de pie, porque el poder de Dios estará con los creyentes. Las dificultades, ¿sabe cómo? Es que se soportan cuando estoy cerca de Dios. Aléjese de la presencia de Dios y verá qué clase de creyente es usted. ¿Sabe por qué es que tendemos a tirar la toalla? Porque nos desligamos de orar, nos desligamos de ver al Señor, nos enfocamos en ver todos los problemas. Y somos buenos para decirle a Dios: y que no ves esto, y que no ves esto, y que no ves esto. Mira lo que me ha pasado, mira dónde estoy ahora, mira, y no salgo de aquí, Señor. Y Él lo sabe todo. Y Él lo sabe todo. Yo quiero que le pongamos atención. Esto de desistir, ¿de dónde aparece? Es un pensamiento que Dios nos trae. Esto de acobardarse, esto que nos incomodan los momentos de dificultad. ¿De dónde aparece esta incomodidad? ¿De dónde me fastidia tal cosa? Es porque dejo de ver al Señor. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? Porque la Biblia dice que vio la tormenta. Mientras el Señor, cuando estaba viendo al Señor, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. La tormenta estaba ahí, pero Pedro está caminando. Gloria al Señor. La furia del viento está ahí. Resuenan, oiga esto, las olas del mar o de aquel lago grande. Pero Pedro sigue caminando. Pedro estaba ahí fuerte. Oiga esto, la tormenta no lo podía hundir. Pedro está caminando sobre la tormenta, sobre el aguacero. Pedro está caminando. En el momento que Pedro quitó la mirada del Señor, segundos fueron. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Ha visto usted los remolinos así? ¿Alguna vez ha visto un remolino en el agua? Ahí va Pedro. Él está viendo la tormenta. Él está viendo la dificultad. Está viendo la amenaza. ¿Está conmigo alguien? Él está viendo las cosas negativas. Oiga esto. Él está observando. ¿Qué está observando Pedro? La braveza de la tormenta que venía. Y Pedro perdió ánimos. Pedro perdió fe. Pedro perdió todo. Pedro perdió enfoque. Alabado sea el Señor. Y comenzó a hundirse. Y a hundirse. Yo me imagino que cuando Pedro sintió el agua aquí, la Biblia no dice dónde estaba el agua. Esta es una imaginación mía. Pero nosotros luchamos hasta el último momento. Nosotros vamos a probar. Nosotros vamos, gloria al Señor, a luchar. Y hasta que ya no hay para dónde, hasta entonces me rindo. ¿Ha visto el boxeador? Ya está sangrando. Y él se levanta aunque sea medio borracho. Y él se levanta y todavía, y ya el referee quiere que el hombre ya mejor tire la toalla. Y él dice: no. Ahí está, le tiembla todo. Y él quiere seguir mostrando que puede, porque no se quiere dejar derribar. Gloria al Señor. Yo pienso que Pedro comenzó a sentir el agua. Todavía puedo nadar. Si era bueno para el mar. Pedro sabía nadar. ¿Está conmigo? Y yo me imagino que de alguna forma vio a ver qué podía hacer.
quererse meter a la barca de nuevo. Pero cuando Pedro sintió el agua aquí, dijo: no, ya no puedo. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Pedro, hasta que siente el agua aquí, como que decidió, vuelve a ver al Señor. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Muchas veces cuando estamos en la prueba, no decidimos ver al Señor, sino el problema en el que estamos metidos. Y peleamos con Dios. Peleamos con nosotros mismos. Yo me imagino que Pedro quizás aún se dijo él solo: pero ¿qué te pasa, Pedro, si tú sabes nadar? Y cuando él siente que ya está por ahogarse, entonces quita la mirada del problema. El problema no se ha ido, el problema está ahí, está conmigo. Pedro no ha sido libre de esa tormenta. Pedro está ahí todavía, gloria al Señor, y la tormenta está ahí, los dos frente a frente. Pero a un lado está el maestro. Y cuando Pedro decide quitar los ojos del problema y los pone en el Señor, le grita y le dice: maestro, sálvame porque perezco. Y el Señor, dice la Biblia, que vino y lo agarró de la mano y lo sacó de allá donde estaba hundiéndose y lo subió a la barca. No sé si me entiende. Lo subió a la barca. Cuando ya está en la barca, hombre de poca fe. Wow. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Qué te pasó? Ya Pedro había escuchado cuando el maestro dijo: yo soy. No temáis, yo soy. Cuando en la Biblia Dios, oiga, se revela al hombre como el yo soy. Y cuando Dios dice, le dijo a Moisés: diles que el yo soy te envió, le está diciendo el mero mero, el creador del universo, el único que tiene todo el poder. Alabado sea Dios. Yo soy el genuino, yo soy el todopoderoso, yo soy el que puede rescatar, yo soy el que hace milagro, yo soy el que hace prodigio, yo soy. El que pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Nos encerramos y nos sumergimos en nuestros problemas, dificultades, el Señor, y perdemos fuerza y ya no queremos. A veces, ¿para qué orar? ¿Sabe que hay gente que hasta un familiar, un creyente de tu familia puede ser que te ve en un momento de dificultad y parece que no lo puedes superar, que llegan a decirte: ¿y para qué oras? Mira si Dios ni te contesta. O la voz del diablo mismo llega y te dice: ¿para qué oras si Dios no te contesta? Job estaba con una lepra tan terrible, sin fuerza y sin nada ya, en la calle. No había hogar para Job. Y su mujer misma un día le dice: mira cómo estás, y todavía alabas a Dios. Todavía tú te atreves a alabar a Dios. Mira cómo estás. El diablo mismo nos señala: mira cómo estás. Y sabe que por eso es que el Señor nos prepara con anticipación. Pero si nosotros no somos preparados, es porque no hemos querido estar en su presencia y no amamos lo suficiente su palabra para sumergirnos en ella, alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Gloria al Señor. Tenemos que estar ahí sumergidos en Dios, viéndolo a Él, y Él se va a encargar del resto. Pero nosotros hacemos todo al revés. Hacemos todo al revés. ¿Se acuerda cuando Saúl? Y Saúl, cuando por su desobediencia Dios lo
y busca otro rey, lo desecha Dios por la desobediencia de este hombre. Y sabe que hasta una bruja buscó. ¿Sabe qué es eso? La Biblia nos dice que se arrepintió. La Biblia no dice que se humilló. La Biblia no dice que le lloró a Dios. La Biblia no dice de eso, sino que buscó una bruja para que lo ayudara. Mis hermanos, Dios quiere que le sirvamos en todo tiempo y soportemos todo lo que nos pueda venir. Yo una cosa he aprendido: si hay que llorar, lloro. Pero una cosa sé también: a mi Señor no lo puedo abandonar. Yo no me puedo distanciar. Llore que lo que quiera hacer yo, pero de mi Señor yo no me puedo apartar. Dejar de orar. Mis hermanos, los problemas, ¿sabe qué es lo que el Señor buscaba? Porque les hace una tremenda lista de las cosas que van a comenzar a darse, gloria al Señor, en los días venideros. ¿Sabe qué buscaba el Señor? Que aquellas situaciones que iban a venir a la tierra fueran un desafío para los hijos de Dios, de estar en la presencia del Señor. Es eso. ¿Sabe que hasta el creyente más viejo no le agrada que le digan ora? Ore. ¿Y sabe qué dicen los demás? Porque como no queremos orar, a los que se les dice ore, usted solo con oración resoluciona las cosas. Y sabe que los mismos que le dicen a otros ore, cuando les toca a ellos, tampoco no quieren orar. Ellos también están ahí. Gloria al Señor. Nos cansa. Gloria al Señor. Yo me pongo a pensar cuando somos vagos para estar en la presencia de Dios. Imagínense cuando llegan los momentos dificultados terribles y no éramos muy buenos para estar en la presencia de Dios. ¿Qué cosas van a estremecer todavía? Muchos. ¿Qué situaciones? Y usted ha pensado que ya usted sufrió lo suficiente. Yo le digo una cosa: este mundo seguirá temblando. Este mundo seguirá dando gritos despavoridos. Esta sociedad nuestra seguirá soportando los embates de la vida y los castigos y tanta cosa que viene por la desobediencia del ser humano y el pecado que está en esta tierra. Mas el Señor deseaba que estuvieran preparados. Él preparó a los creyentes de la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Hechos 2, 16 y 17, por favor. El Señor siempre ha querido que oiga esto, que nos encontremos. Y esto es interesante. En el Señor siempre ha querido que nos encontremos en su presencia. Nos encontremos todos. ¿Y sabe cuál es el deseo del Señor? ¿De qué manera quiere Él que nosotros estemos cuando vengan los momentos de dificultad? ¿Sabe cómo quiere que estemos preparados? Él quiere que estemos equipados de su palabra. Pues a Dios nada lo toma por sorpresa. Él quiere que nosotros estemos, no vayamos a ser encontrados desapercibidos. Que ninguna adversidad de la tierra, que ni la maldad de los hombres nos tome por sorpresa. Jesús siempre se mantuvo muy cerca de la presencia de su Padre todo el tiempo. Y esto es lo que la iglesia, los creyentes, no queremos hacer.
Yo quiero instarle a cada creyente que aprenda, que entienda, que corra, que sepa que esta es una emergencia, estar en la presencia de Dios. Oraste ayer, tienes que entender, debo de orar mañana. Oraste en la mañana, yo necesito volver a irme de rodillas. Oraste 3 veces al día como Daniel. Si puedes orar más, ora más. Alabado sea el Señor, porque esto es una emergencia. Bendito el Señor. Busca la presencia de Dios, llénate del Señor. Mire lo que dice el verso 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Gloria al Señor. Hombres que hablaron en el ayer de las cosas que iban a suceder adelante. No solamente juicio, no solamente destrucciones, no solamente pruebas y situaciones adversas. Desde el ayer se viene diciendo, y en los postreros días, dice Dios, léalo conmigo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y qué dice? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Wow. Dios prepara a los creyentes en todo el sentido de la palabra. Pero dígame, ¿quién busca esto? Dígame, ¿quién se interesa? Dígame, ¿quién quiere los dones del Espíritu? Que lo que van a hacer es edificar el pueblo del Señor. Dígame, ¿quién quiere tal cosa? No. Por eso es que los creyentes, situaciones hasta muy pequeñas, gloria al Señor, son sacudidos por ellas. Gloria al Señor. El Señor siempre se mantuvo cerca de su Padre y con una relación muy íntima con el Espíritu Santo. Cuando fue al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que le permitió a Jesús soportar los embates de la vida? Fue el mantenerse en la presencia de Dios que lo mantuvo fuerte, firme, seguro al enfrentar y a encarar tribulaciones, dolor, desprecio y toda clase de ataques satánicos, gloria al Señor, los cuales venció triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz, porque se mantuvo en la presencia de su Padre. Dios quiere que nosotros seamos más que vencedores. Más que vencedores. Colosenses 2:15, vea lo que dice. Nosotros vimos todo lo que dice Isaías en esta tarde. El sufrimiento del Señor, hasta dónde tuvo que sufrir. Gloria al Señor. Pero llama la atención a lo que dice Colosenses 2:15. Alabado el Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Sabe, mis hermanos, que Jesús también quiere que nosotros soportemos y soportemos firmes en nuestra fe. Firmes en nuestra fe. Y firmes, gloria al Señor, también en las pruebas y momentos terribles que vienen sobre la tierra. Él quiere que nos encontremos muy cerca de Dios. Jesús mantuvo una relación con Dios constante, con su Padre. Jesús mantuvo una relación con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mire lo que sucede cuando Él llega al madero. El diablo creyó, los hombres creyeron que se deshacían de él, pero mire qué sucede. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere el Señor que haga la iglesia. Triunfe, 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 triunfe. Pero en la presencia de Dios, llenémonos de Dios. La victoria suya está de rodillas. La victoria suya y mía está en esta palabra. La victoria suya está en la fe que tenemos en el Señor. En el tiempo que estamos en la presencia de Dios, allí está nuestra victoria.
Es así. El doctor declara una cosa. Ok, ya sabes lo que te declararon. Ahora vete aquí. ¿Alguien está conmigo? El doctor te declaró algo y a veces no queremos aceptarlo. Tienes que entender lo que tú tienes para que te des cuenta el milagro que el Señor va a hacer, para que sepas de dónde la mano de Dios te saca, para que te des cuenta que hay un Dios en los cielos que sigue haciendo milagros, pero tienes que llenarte de esta palabra. Come esto día y noche. Vive de rodillas constante. Vive ahí. Ahí está nuestra victoria. Digamos que llegara una persecución física. ¿Sabe cómo la vamos a soportar? ¿Sabe cómo la soportaron los creyentes del ayer? En las cuevas, orando, clamando. Persecución y ellos orando, clamando a Dios. Allí estaban metidos en aquella persecución, pero el nombre de Cristo seguía siendo mencionado por ellos. Bendito el Señor. Y clamaban, y clamaban, y clamaban. Oiga esto. Esteban, cuando comenzaron a apedrearlo, gloria al Señor, y comenzó a derramar sangre. Esteban, la Biblia no dice que Esteban, gloria al Señor, se rindió. La Biblia no dice que Esteban tiró la toalla. La Biblia no dice que Esteban renunció a su fe. La Biblia dice que los que lo apedreaban vieron el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. La gloria de Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Y en el momento del dolor, en el momento de la prueba, dice la Biblia que Esteban vio al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. En el problema, en la dificultad, Él te llama a ver su gloria, a ver al Hijo de Dios que está ahí diciéndote: échale gana, porque se puede. Se puede. Esos solo los creyentes que saben que hay que vivir en la presencia de Dios van a ver al Señor en sus problemas. ¿Sabe por qué soportó las pedradas? ¿Acaso no era humano? Claro que sí. ¿Era más fuerte que nosotros humanamente? No. ¿Sabe por qué soportaba las pedradas? Porque la presencia de Dios estaba con él. Pablo decía: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, decían estos hombres. Es que ellos, el dolor, eso no, mis hermanos, ellos no estaban, su mentalidad no estaba en el dolor. La mente de ellos estaba en la cruz del Calvario, donde Cristo murió, donde Cristo venció, donde Cristo pagó un precio. Ellos estaban entendiendo que había un Cristo de gloria. Mis hermanos, ¿por qué les hablo de esta manera? Porque son demasiados los creyentes que renuncian en los momentos de dificultad. Es que estoy desanimado. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Es más, mi esposa pudiera quizás mejor hacérsela. Nunca a mí me ha llegado, por decir así, nunca ha tocado a la puerta de mi casa el desánimo. Nunca ha habido un por qué yo debería de haber desistido ya.
¿qué si yo desisto? ¿Qué si yo me acobardo? ¿Qué si yo ya no quiero sufrir? ¿Qué si yo ya estoy harto de momentos de dificultad? Oh, a usted no le llegan, pastor. Usted es super hombre. Yo no soy Superman. Pero una cosa sé, no me conviene separarme de la presencia de Dios. No me veo bien separado de la presencia de Dios. Me veo mal. Separarme de su presencia, me veo muy mal. Separarme de esos momentos, de esos tiempos donde solo Él puede arrullarme, no me conviene. Despreciar su presencia, quedo sin cobertura. Apartarme, desistir, caer en desánimo y como humano tener razones humanas por las cuales ya no sigo, pero delante de Dios ¿cómo quedo? Es que se puede seguir y debemos de seguir y servirle al Señor. Porque puede estar en medio de la prueba, pero si estás en la presencia de Dios, estarás siendo lleno del Espíritu Santo. La palabra, si la estás comiendo día y noche, estarás alimentando tu alma. Y cuando esta carne quiere desistir, tú dices no. Y cuando un pensamiento vago quiere botarte, tú dices no. Porque la Biblia me dice que Él estará conmigo. Por donde quiera se escucha que creyentes dicen: yo escuché la voz del diablo. ¿Se da cuenta cómo somos buenos para escuchar la voz de Él? Y sabe que para escuchar la voz del enemigo no se lleva mucho. No hay que hacer un gran esfuerzo para escuchar la voz del enemigo. Para que pensamientos propios nuestros nos engañen, no se lleva mucho. ¿Cuál es la voz que yo debo de escuchar? ¿Por qué no la escucho? Sí, yo de repente escuchaba que Dios me decía, de repente, pero la del diablo la escucha todo el tiempo. La de Dios no la escucho lo suficiente. Mis hermanos, tenemos que entender: el diablo es astuto y cuando habla mentira, porque en él no hay verdad. Entendamos tal cosa, iglesia del Señor. El Señor quiere que nosotros estemos firmes en nuestra fe. Se cree que los discípulos, estoy en el verso 2, gloria al Señor, ya pronto, ya luego, deme un tiempito más y gloria al Señor, va a ir a comer su asado a la casa. Pero el verso 2, gloria al Señor, bendito sea Dios. Se cree, gloria al Señor, que los discípulos les impresionaba la belleza de aquel templo. Gloria al Señor, que fue construido. Bendito el Señor. Era tan enorme su estructura y podía albergar tantas personas en aquel lugar. Y de momento, gloria al Señor, Jesús dice: no quedará piedra sobre piedra. Lo que vuestros ojos veis, es decir, lo que ustedes admiran tanto, vienen esos días, gloria al Señor, en que serán destruidos. Oiga esto, al instante surgieron las preguntas de los discípulos. Comienzan las preguntas. ¿Quién no le hace preguntas a Dios? ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Quién no le hace preguntas a Dios? ¿Quién no le hace preguntas a Dios?
Cuando cayeron las torres gemelas, la gente se preguntaba y hizo toda clase de preguntas. Muchos llegaron a enojarse con Dios. En tus momentos de adversidad, ¿cuántas preguntas le has hecho a Dios? ¿Y hasta cuándo? Dame una fecha. ¿Cuántas preguntas surgen? Y comenzaron a surgir aquellas preguntas de los discípulos. Gloria al Señor. Porque les impactó, yo me imagino, que se preguntaron, ¿qué? Lo que estamos viendo y admirando, tú dices que va a ser destruido. Y el Señor no quería que los tomara eso por sorpresa. La destrucción de esta tierra, juicios y toda clase de calamidad, Dios la ha advertido con tiempo. En su palabra. ¿Está alguien aquí? Porque la gente dice, el brujo dijo tal cosa. Ay, mis hermanos mentirosos, no tienen otra cosa que hacer. Eso es solo mentiras. Gloria al Señor. Y estafando a la gente. Bendito sea Dios. Aquello que les impresionaba tanto, comenzó, gloria al Señor. Surgieron aquellas preguntas de los discípulos. Posiblemente, tal vez no lo podían creer, como dije, a qué tal cosa de que sucediera en su tiempo. Pero preguntaron, ¿cuándo sucederá? Y quiere que le diga algo. Cada vez que la gente dice, ¿y cuándo va a suceder tal cosa? Alguien se presta para decir, o en tal y tal fecha. En tal y tal fecha. Comenzaron a surgir estas preguntas, gloria al Señor. ¿Cuándo sucederá? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? Y comenzaron a decirle más, ¿qué señal habrá cuando esto esté por suceder? Preguntaron los discípulos. Y la gente dice, ¿cuándo va a suceder tal cosa? ¿Y cuándo? ¿Y usted cuándo cree que viene el Señor? ¿Y usted cuándo cree que tal cosa va a pasar? ¿Cuándo usted cree? ¿Cuándo se va a dar la primera parte de la persecución? ¿Cuándo es la gran tribulación? Y dígame cuándo, y dígame cuándo, y queremos fecha. Y ahí viene gente mentirosa y te dice en tal fecha. Y ya la gente se queda, ok. Escuchen a ese hombre. Ese hombre sí sabe. Le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de esto cuando esto esté por suceder? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? El Señor les contesta a las preguntas de los discípulos. ¿Y quiere que le diga algo? El Señor no les dio una fecha. El Señor no les repartió un calendario. ¿Por qué los hombres ponen fecha? ¿Por qué nos detenemos muchas veces? Cantidad de gente, supuestamente predicadores, dijeron que cuando se llegó el 2000 era el fin. Dígame que no. Y muchos de ellos ya se murieron. Y los creyentes estaban. Tal fecha viene. Cuando se llegó el 31, ay, ¿sabe que había gente de rodillas? Se puede acabar. Se puede acabar.
Y gente diciendo, oh, no se pasa de tal fecha, no se pasa de tal fecha, no se pasa de tal fecha. El hombre quedará burlado cuando da fecha, porque el único que la sabe es el Dios de los cielos. Los tiempos, dice esa alabanza, son de Dios. ¿Verdad que sí? Eso decía la alabanza. Los tiempos están en Dios. ¿Y cuáles son los tiempos de Dios? Para Él, un día nuestro es como 1000 años. Y 1000 años para Él es como un día. Así es que haga números. Haga números. Las preguntas de ellos. El Señor no les da un calendario, no les fijó una fecha, gloria al Señor, de tales acontecimientos. Se dice que en cuanto a las, oiga esto, a las profecías de los últimos tiempos, de los tiempos finales, muchísimas personas pueden ser engañadas y han estado siendo engañadas en cuanto a las profecías de los tiempos finales. Y nosotros tenemos que poner, pero mucha atención. Alabado sea el Señor. Mucha atención tenemos que poner a la palabra de Dios. Bendito el Señor. Mis hermanos, realmente es bueno escudriñar la palabra de Dios. Es bueno afianzarse en la palabra de Dios. Bendito el Señor. Estamos en Lucas capítulo 21. Bendito sea el Señor. Dije que en cuanto a las profecías de los tiempos finales, son muchísimas personas siendo engañadas. Y el Señor alerta, advierte a sus discípulos. Oiga esto. Número 1, no se dejen engañar. Oiga las respuestas del Señor. ¿Cuándo va a suceder tal cosa? ¿Qué señales sabrán? Jesús no le comienza en el instante a decir las señales, sino que les dice, ¿saben qué? Lo primero que les voy a decir a ustedes, ya les dije lo que va a pasar en un futuro acerca de la destrucción, gloria al Señor, del templo de vuestra nación. Bendito sea Dios. Pero les dice, no se dejen engañar. Son miles de creyentes dejándose engañar. Aparece un nuevo predicador. De repente aparece un nuevo predicador. Búscale. ¿Desde cuándo es creyente? Búscale el principio a esa persona. Qué necesario es poner atención. Lo primero que el Señor dice, no se dejen engañar. Y lo otro que les dice, aparecerán muchos haciéndose pasar por enviados de Dios, diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. ¿Cuánta gente ha corrido a esos hombres que se han hecho pasar por Mesías? Fracasaron. Y esos hombres han venido dando fechas y la gente los sigue, gloria al Señor. ¿Por qué la gente se deja engañar y no vamos a la palabra de Dios? Déjenme decirles algo. Si alguien dice yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, es un falsante. Cristo ya vino. Hay un solo Mesías, el que padeció en la cruz. ¿Alguien me está entendiendo? Y si alguien dice yo soy el Mesías, déjeme decirle que a la segunda venida del Señor Él no toca tierra. Vamos la iglesia a recibirlo en el aire. ¿De dónde aparece la idea de seguir a alguien que dice yo soy el Cristo o yo soy el Mesías? No se dejes engañar.
¿Y sabe cuál es lo más tremendo? No solamente aparecerían muchos diciendo, gloria al Señor, que son enviados o que son el Mesías. ¿Sabe qué? Llegarán a decir, yo soy el Cristo. Porque así Dios se dio a conocer como el yo soy. Y ellos quieren agarrar una divinidad que no es de ellos. Gloria al Señor. Yo soy el Cristo, dirán. Es decir, asegurarán ser el Cristo. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo? Que podrán hacer prodigios. ¿Alguien está aquí? Van a ser capaces de hacer milagros, pero son milagros falsos. Y la gente mira eso y corre. Nosotros tenemos que tener, pero mucho cuidado. Los falsos cristos y falsos profetas ponen fechas, fijan fechas acerca del fin del mundo. Y cuando esto no sucede, mucha gente se desanima de este camino y dejan de seguir al Señor. Pero Dios, el Señor, oiga, en su palabra nos ayuda a que nosotros estemos firmes. Lo llevo a Mateo 7:15. Por favor, varias citas voy a dar en este momento. Así es que listos ahí. Gloria al Señor. Mateo 7, capítulo 7, verso 15. ¿Qué dice, iglesia? Él entonces dijo, vamos, ¿qué dice? Mirad que no seáis guardados de los falsos. ¿Qué verso tenías? Era otra cita, ok. Dice el verso 15, guardaos de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que no les importa vuestra alma. ¿Me está entendiendo? Profetas. Corramos, hay un profeta en tal parte. Cuidado. Cuidado, está de moda el título de profeta. Gloria al Señor. Nadie quiere un título de siervo o de pastor ahora, solo profeta. Piensan que son mejores. No, alabado sea Dios. Los hombres del ayer, hombres como el apóstol Pablo, Pedro, a los apóstoles del Señor, siempre decían: Pablo, siervo del Señor. Santiago, siervo del Señor. ¿Qué profeta? La Biblia habla de muchos falsos profetas. En el tiempo antiguo Dios levantó profetas, pero se levantaron también profetas imitadores. Hombres que decían: yo también soy profeta. No, mis hermanos, esto no es un título. Esto se trata de ser enviados realmente del Señor y de hablar la verdad de Dios, el verdadero evangelio. Gloria al Señor, que nos prepara para entrar al reino de los cielos. Abramos los ojos, los oídos. Mateo 24:5. Por favor, atención, iglesia, esta tarde. Mateo 24:5. Gloria al Señor. Vea esta tarde cuántas porciones de las escrituras a nosotros nos preparan para el futuro, los días venideros, los días que se aproximan, iglesia. Dice: porque vendrán ¿qué? Muchos como en mi nombre, ¿y qué dirán? Yo soy el Cristo. ¿Y qué más? Y a muchos se engañarán. Y la gente se queda. Porque es que la gente se deja ir, o sea, lo engañan. Dice que tendrán esa habilidad de engañar. El engaño es satánico. Ahora quiero a ese mismo capítulo, verso 11, por favor. Veamos lo que dice la escritura en esta tarde. ¿Qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Gloria al Señor. Verso 24, en ese mismo capítulo, vea lo que nos dice la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Wow, ser un escogido y que te engañen. Ser un escogido y logren engañarte. Si fuera posible, es que le van a andar. Es que el diablo no perdona a nadie. Esa gente va a luchar por enredarte en el engaño. Esa gente que va a luchar por mostrarte que ellos tienen o te dicen la verdad. Le voy a decir algo y pongan mucha atención esta tarde. Los que niegan la deidad de Cristo son falsas personas, falsos enseñadores. Y yo quiero que usted piense, usted tiene familiares o usted estuvo metido en algún lugar donde la deidad de Cristo se negaba. Hay un montón de enseñanzas en nuestro tiempo que dicen que Jesús solo fue un buen hombre, un buen profeta, pero no dicen que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el enviado, el único que puede perdonar pecados. Y el que no muestra que Jesús es el único que puede perdonar pecado es un mentiroso en la faz de la tierra. Los que niegan la deidad del Padre, porque hay unos que solo Jesús, ese es todo. Otros Jehová solamente, Dios solamente. ¿Dónde queda el Hijo? Y mucha gente dice: no, ellos también son cristianos, ellos también son hijos de Dios. Déjeme decirle, abra los ojos y los oídos, porque si alguien niega la deidad del Señor y para ellos simplemente es un buen hombre o un profeta más, tenga cuidado, porque el Señor es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 3:22. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ponga atención. Cuando Jesús dijo y habló, comenzó a decir de ciertas destrucciones que vendrían a la tierra. Escuche bien. Y los discípulos hicieron preguntas: ¿cuándo va a ser? ¿Qué señal va a haber? Gloria al Señor. Jesús no les da el calendario, sino que les dice: cuidado con ser engañados. Cuidado. Cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú. Escuche bien esto. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Mire lo que hablaban mucha gente acerca de Cristo. Es que habrá toda clase de maestros en la tierra. Habrá toda clase de gente que tiene líder y posiciones, alabado sea el Señor, que dicen hablar la palabra de Dios, a cuales hay que tener cuidado en lo que hablan. Lo que estos decían era una falsedad completa. Hechos 20, verso 30. Veamos lo que nos dice también la palabra de Dios. Es que veamos cómo el Señor lo que hizo con los discípulos fue prepararlos. Cuidado, y se dejan engañar. Así como usted está, usted desearía que yo avance en esa porción de Lucas. ¿Está conmigo? Usted quiere que le hable de otras cosas más, pero esto es lo principal. Cuidado con ser engañados. Esto es muy necesario en la vida de un creyente. Y de vosotros mismos, escuche bien,
Del mismo pueblo de Dios hay un peligrazo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí aún a discípulos, a seguidores. Es que la gente se llena la boca. Yo me conozco este libro de pasta a pasta. Oh, yo saqué un seminario. Es que yo no digo que eso no es bueno. Oh, yo estuve en un instituto bíblico, lo terminé, he leído la Biblia 2, 3, 20, 30 veces, gloria al Señor, en mi vida. Pero eso no lo es todo. Y es bueno leerla, es bueno meditar en ella, gloria al Señor. Pero ponga mucha atención, que como discípulo usted no vaya a ser engañado. Porque hay gente que después de muchos años se tuerce. Mucha gente después de muchos años se tuerce. Y esa es la gente que dice, quizás a este Dios le ha dado una revelación. Ya lo conocemos y tiene años con nosotros. Cuidado, porque dice que se levantarán de entre vosotros. Se va a levantar alguien todo torcido, pero él va a manifestar que conoce algo más que el pastor, que lo que enseña el pastor. ¿Qué dice? Segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 1. Estoy en la parte donde Cristo dice: cuidado con dejarse engañar. Cuidado, cuidado. ¿Sabe, mis hermanos, que hasta el día de hoy son cantidades de gente que siguen siendo engañadas por una religión que adora imágenes? Porque no se escudriña la palabra de Dios. No se escudriña la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Wow. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún dice, negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, a estos hombres no les va a ir bien. A esa clase de enseñadores, de maestros, de predicadores, no les va a ir bien, dice la Biblia. Pero ellos se van a levantar. Y ahí va la gente siguiéndolos, gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 2, verso 22. Veamos lo que nos dice. Vuelvo y repito, estamos en esa parte donde Cristo dice: cuidado, no se vayan a dejar engañar. ¿Quién es el mentiroso? Escuche bien. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Me entendió? Un anticristo es alguien que se opone al Señor. Y si alguien aparece diciéndote, gloria al Señor, que Jesús simplemente, bendito sea Dios, fue un profeta más o un buen hombre, ese es un mentiroso. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el enviado. Jesús es el Mesías. Jesús es la promesa dada por el Padre. Jesús es el que perdona pecados. Jesús es el que tiene las credenciales para perdonar pecados. El que no recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida no puede llegar al Padre. Y el mundo quiere llegar al Padre sin necesidad de pasar por el sacrificio de Cristo.
La gente dice, Dios mío, pero no quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador. No sé si me está entendiendo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice la Biblia, muchos ya han salido diciendo que ellos son el Cristo. Tenemos que saber dónde se nos predica la verdad. Tenemos que saber, tenemos que entender. Y aquí es donde nos damos cuenta, gloria al Señor, como el Señor les dice: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. No se les ocurra seguirlos. Pero la gente los sigue. Pero hoy que Dios nos habla a nosotros, despertemos a una realidad, que hay una sola verdad. Y si alguien aparece diciendo que es Mesías, gloria al Señor, que trae una revelación nueva, mis hermanos, no la aceptemos. Aquí está la revelación de Dios dada a todo ser humano. Alabado sea el Señor. Nadie puede venir con otra cosa. Aunque van a tratar y luchar, y aunque lo hacen muchos, pero los creyentes tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios. No vayáis en pos de ellos. Y solo le voy a leer 3 versos para que usted quede todas las cosas que se iban a seguir agregando a los tiempos futuros. ¿Está aquí? No vayáis en pos de ellos. Les leo el verso 9, verso 10 y verso 11. Les voy a leer solo para que usted se vaya pensando en todo lo que Jesús comenzó a decir, a dar una lista de las cosas que iban a venir futuras. ¿Está aquí? Verso 9 dice: cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿qué dice? No os alarméis. No se alarmen. Hay guerra en tal parte. ¿Oh sí? Es cierto, ahí dice la Biblia que todo eso iba a suceder. No se alarmen. Los creyentes firmes en su fe, esperando a su Señor. ¿Está alguien aquí? Los creyentes buscando la presencia de Dios, llenando, alimentando su vida de la palabra de Dios. La gente está afligida, la gente está atemorizada, las guerras traen devastación. Pero la iglesia tiene que entender que todo eso tiene que suceder. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? No os alarméis de sediciones, que dice la Nueva Traducción en esa porción bíblica. Cuando oiga esto, cuando oigan de guerras y de levantamientos. ¿Qué son levantamientos? Sediciones. Alborotamientos de la gente, manifestaciones, cosas en contra del gobierno, grupos en contra del gobierno, gente peleando, gloria al Señor. Cuando se levanten todas esas cosas, gloria al Señor, no se dejen llevar. ¿Por qué? Por el pánico. ¿Y no es eso lo que hace temblar a la gente? ¿No es eso lo que estremece? Los problemas, las cosas que llegan a la tierra, las guerras, era algo que iban a sufrir en su nación. ¿Alguien está aquí? La tierra, todo, sus alrededores, gloria al Señor, su propia nación iba a sentir todas estas cosas. De levantamientos, no se dejen llevar por el pánico, que luego dice: es verdad, esas cosas deben de suceder,
primero, pero el fin, ¿qué dice? No vendrá inmediatamente después, porque algo sucede, ya viene el fin y a la fecha. Y a poner fecha. Eso iba a suceder. Él nunca dio fechas. Pero esto va a suceder, pero el fin todavía no es. Y han venido terremotos. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice? No será inmediatamente el fin. Gloria al Señor. Verso 10. Luego agregó: una nación entrará en guerra contra otra. ¿Acaso eso no lo hemos sabido? ¿No lo hemos visto nunca? ¿Acaso el mundo no está como a la expectativa que puede haber otra guerra? Y eso es sorprendente para nosotros. Lo dice la Biblia. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino contra otro. Verso 11. Habrá grandes ¿qué? Pero ¿por qué es sorprendernos cuando llegan? ¿No dice la Biblia de ello? Ahí está. Grandes, no dice pequeños terremotos. Sabe que la sociedad nuestra espera un terremoto en algún momento de una categoría de 9 y algo. Según los estadísticos, según los que están estudiando la tierra y cómo se va moviendo. Hay que estudiar la tierra para ver cómo se mueve. La Biblia hay que estudiar. Porque aquí dice que habrán grandes terremotos. Ahí no te dice de qué punto de magnitud, solo te dice grandes terremotos. ¿Y grandes qué? Señales milagrosas. ¿Dónde? En el cielo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? La gente no le pone atención ahora a eso. Usted piensa que cuando cae un meteorito, cuando se cae una estrella, usted piensa que cuando la luna se cubre es solamente por cubrirse. No, la Biblia decía que eso iba a suceder. Y no solamente es que se va a oscurecer por causa de que Dios mismo allá en los cielos, o Dios mismo es el que la cubre. No, por los eventos que van a suceder, la tierra o el aire se oscurecerá tanto, todos los mismos eventos que van a suceder, que no se va a poder ver el sol o la luna. ¿Ha escuchado del fuego que hubo tan terrible? California ha sido que ese humo llegó hasta aquí. ¿Supo usted la semana que llegó ese humo? Y se sentía, y el cielo se miraba todo gris y como que no quería alumbrar el sol. Son catástrofes que iban a suceder, gloria al Señor, en la tierra. Pero mucha gente piensa que esas cosas, que eso no está en la Biblia. Toda destrucción que viene, alabado sea el Señor, nosotros tenemos que ponerle pero gran atención. Jesús le dijo a los discípulos: todo esto va a suceder. Y ¿sabe qué? Estudiando, dándome cuenta que cada vez esos eventos serán más fuertes. Cada vez se aumentarán. Y las generaciones nuestras seguiremos viendo tales cosas. ¿Y sabe qué es lo que el Señor dice? No se vayan a dejar engañar. No se vayan a dejar engañar. Nosotros nos toca esperar con paciencia la venida del Señor. A nosotros nos toca esperar, bendito sea Dios, siempre sirviéndole al Señor. Y ¿sabe qué más? No solamente quedarnos quietos, anunciarle al mundo, está conmigo, anunciar este glorioso evangelio, que a pesar de
toda dificultad y destrucción, hay un Cristo que puede salvar la vida de aquellos que temen, de aquellos que están en peligro. El Señor sigue haciendo milagros. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará el mes que viene? Solo Dios lo sabe. Pero ¿sabe qué? La iglesia sabe que cuando lleguen esas cosas, estaba escrito. Estaba escrito. Escuchó de lo que sucedió en una isla que no se escucha mucho, que ahí suceda algo. En España, una isla de España, que estaba la gente asustada y como la lava comenzó a destruirlos, las casas, y ha venido imparable. Sucedió un terremoto recién esta semana volvió a haber un terremoto en otro lugar. Y eso va a ser más. Esas señales y esas cosas que van a pasar en la tierra van a ser con más frecuencia. Con más frecuencia. Con más frecuencia. La tierra va a seguir sufriendo los embates del pecado, la paga del pecado. Pero la iglesia tiene que esperar al Señor. Firmes en la fe. Porque en estos movimientos si aparece la gente hablando de toda cosa. Cuando llegó la pandemia, creo que a la iglesia le dije, comenzarán predicadores ahora mismo a decir, yo ya lo había dicho. ¿Y de qué sirve que lo haya dicho? ¿Le puso atención el mundo? La Biblia ya nos dice, algo pasa y comienzan la gente, y la gente está por oír, a ver qué escucha, a ver, y a un creyente, a ver qué cosa nueva. Nosotros tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención. Mucha gente se levantó, que profetizando y cosas por el estilo acerca de la pandemia. La Biblia habla claramente acerca de pestilencias que iban a llegar a esta tierra. Y nosotros tenemos que simplemente esperar, en medio de todo esto, esperar la venida del Señor. En medio de todo esto, estar con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, iglesia. Tendremos que ser pacientes siempre. Cuando algo sucede, mejor váyase a la palabra de Dios. Cuando algo sucede, váyase de rodillas. Cuando algo sucede, medite en Dios. No comience a correr por todas partes. Recuerdo cuando hubo un temblor, ya se me olvida hasta qué año fue, pero ya hace varios años atrás hubo un temblor bastante fuerte que rajó edificios y la gente lo sintió fuerte, un poco fuerte aquí en esta zona. Se me olvida el tiempo, la fecha, pero yo estaba trabajando en un edificio y creo que en alguna vez lo dije. Estaba trabajando, remodelando un apartamento en un edificio en Bethesda. Y estaba en el piso 12. Yo escuché arriba en el edificio, escuché que desde allá abajo sonaba algo, pero era escandaloso, que venía de abajo. Al momento sentí cuando subió y se estremeció allá arriba. Y yo dije, puede ser que sea lo que estoy pensando, dije yo. Pero yo seguí trabajando. Bueno, si aquí es el último día, así soy yo. Yo digo, se llegó el día, ok, aquí estoy. Porque una cosa hay que estar seguro, que tú estás listo. Que tú estés listo. Que no te agarre por sorpresa nada. Estar listo. Bueno, seguí trabajando. Yo no escuchaba ruido, porque siempre se escucha a alguien que abre una puerta, camina por un pasillo en un edificio. Yo no escuchaba pero ni un pío en aquel edificio, y yo trabajando. Pero al rato salí, abrí la puerta
Vi por el pasillo, no vi nada, no había un ruido de nada. Dije yo, qué extraño. Como no estaba seguro, muy bien seguro que había sido un temblor, un sismo, agarro el elevador, me voy, llego allá. Y como los trabajadores teníamos que salir por la parte de atrás del edificio, entonces salgo, no hay nadie de los que hacen limpieza en el edificio, porque ahí me los encontraba en esa zona. Nadie. Yo dije, qué extraño. No escuchaba ruido. Llego a la puerta que ya es para salir y la abro y está el montón de gente afuera del edificio. Y me mira el de mantenimiento y me dice, ¿y tú qué haces adentro del edificio? Digo, ¿qué hago adentro del edificio? ¿Cómo así? ¿Que no te das cuenta que tembló? Ok, está bueno, le dije. ¿Y ustedes por qué están afligidos? Y se me queda viendo, porque el del mantenimiento sabía que yo era cristiano. Se me quedó viendo y me dijo, ya te entendí lo que me dijiste, me dijo. Ya te entendí, me dijo. Es que un creyente tiene que esperar así. Tiene que esperar así. Otros están afligidos, tú sabes en quién estás confiando. ¿Y sabe cuál es el papel del creyente cuando pasan esos tiempos? El papel de un creyente es darle fortaleza a esa gente que está temblando. Allí es donde el creyente tiene que hablar y decir, tranquilo, pon tu vida en las manos del Señor, pon tu fe en las manos del Señor, vamos a estar bien, pase lo que pase, nosotros somos del Señor. Bendito el Señor. Tenemos que tener una seguridad en el Señor nosotros, confiados en Dios, iglesia, porque sé que va a estremecerse más esta tierra y este mundo y la sociedad nuestra, tarde o temprano. Cuando agarran fuego esos edificios, cuando vienen las inundaciones que están de moda, cuando vienen todos esos momentos de tragedia, los creyentes tenemos que saber dónde estamos parados y poderle decirle al mundo, hay un Cristo que está contigo, hay un Cristo que está para ayudarte, hay un Dios soberano que está contigo, gloria al Señor, para fortalecer tu vida. Ahí tenemos que permanecer. Yo sé que esta tarde usted hubiese querido un mensaje que lo hiciera saltar, ¿verdad que sí? Que lo hiciera correr por el templo de pura unción. Pero le digo una cosa, hay tiempos donde es necesario escuchar una instrucción, una advertencia. Una instrucción nunca viene de una manera, wow, sí. No. Tenemos que entender esto, que estamos viviendo estos tiempos finales y que nosotros tenemos que estar súper, pero súper agarrados del Señor. Amén, iglesia. Nos ponemos sobre nuestros pies en esta linda hora y agradecemos al Señor por su bondad y misericordia.